la de memoria. Bueno, hoy vamos a ver entonces un repaso, primero de que nada, con las relaciones en la programación orientada a objetos. Vamos a empezar por el principio, como es muy importante tenerlo en cuenta. Y tenemos que en programación orientada a objetos, las relaciones, ¿a qué se refieren? Son las formas que tiene cada clase de relacionarse unas con otras. Sabemos que tenemos clases que tienen atributos, tienen métodos, constructores, etcétera. Pero las clases por sí solas no funcionan. Como todo en la vida, se relacionan unas con otras. Entonces, como la programación muchas veces es un reflejo de la vida real, de la misma manera hacemos que las clases se vayan relacionando. Hay 5 tipos de relaciones. Nosotros en esta instancia vamos a ver 4 y en la próxima guía vamos a ver la última. Las que vamos a ver van a ser la asociación, la agregación, la composición y la dependencia. Estas relaciones se van a establecer a través de asociaciones entre clases y van a definir cómo estos objetos que son instanciados de las clases se van a relacionar, comunicar y colaborar para obtener el objetivo en común para las que están hechas. Las relaciones nos permiten modelar la estructura, el comportamiento y la interacción de todos los objetos en un sistema. Proporcionan un enfoque modular, que quiere decir que vamos a poder crear módulos, es decir, partecitas que entre sí van a ir encastrando para formar un todo. Y si al parte de ese todo tiene algún problema, yo puedo sacar esa parte sin perjudicar todo el objeto completo, todo el programa completo. Es flexible para el diseño de software y los objetos se van a relacionar y colaborar para lograr funcionalidades específicas. La elección de cada relación depende del contexto y los requisitos del sistema que vamos a desarrollar. Una misma relación puede tener distintas formas de encararse. Puede ser que pueda usar asociación, que pueda usar agregación, o pueda usar composición, o pueda usar asociación y composición. Pero por ahí la que más se adapta a mi programa en particular va a ser la asociación en vez de la adaptación, en vez de la composición o la agregación. Entonces, eso como programador es mi tarea y la de mi equipo, decidir qué tipo de relación vamos a tomar y cuál vamos a elegir. Como dije, hay 5 tipos de relaciones: dependencia, asociación, agregación, composición y herencia. En esta guía vamos a ver 4 de las 5 y herencia lo veremos en la siguiente. Vamos a empezar por la asociación. La asociación es un tipo de relación fundamental en la programación orientada a objeto que va a describir cómo se relaciona y colabora las clases entre sí. Representa una conexión más general y flexible entre los objetos y permiten modelar interacciones significativas dentro de un sistema. ¿Qué significa esto de una conexión más general y flexible? Significa que en la asociación vamos a tener clases que van a funcionar independientemente unas de otras. Es decir, yo voy a poder instanciar una clase A y una clase B y voy a poder hacer que funcionen por separado, pero a la hora de juntarlas las dos es cuando se explota todo su potencial. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, tener una clase auto que tenga, a ver, vamos a compartir una pizarra. Ahí está viendo la pizarra, chicos. Voy a Sí, asumir que sí. Sí, todo Bárbaro. blanco. sí, sí. Claro, Sí, 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 se ve. sí. Sí, sí, Bárbaro. perdón. No, está bien. La Tenemos pizarra una blanca. clase auto y vamos a tener una clase rueda. La clase de auto y la clase rueda van a poder existir por separados, les pregunto a ustedes. Sí. Van a poder ir preparados, van a tener sus propios atributos, van a tener sus propios eh, métodos, el constructor, etcétera, pero va a ocurrir la particularidad de que tenemos de que una de las clases va a tener atributos del otro tipo. En este caso, ¿quién les parece que va a tener un atributo del otro tipo, del otro objeto? auto. Bien, va a tener auto, va a tener un atributo de tipo rueda que seguramente va a ser, ustedes ya vieron colecciones, así que ustedes pueden saber perfectamente que podemos tener un array list que contenga ruedas.
Va a ser 4 ruedas, pero vamos a ver cómo lo limitamos. O podemos hacer también un arreglo, no funciona igual el arreglo, porque incluso el arreglo nos va a indicar, bueno, va a tener solo 4 ruedas, no más. Entonces no voy a tener manera de pasarme. Voy a tener 0, 1, 2 o 3 o 4 ruedas cada auto. Y bueno, ya saben cómo se relacionan las flechas. En este caso, bueno, no saben porque están repasando, les voy a recordar. La flecha es una flecha sólida que va desde la clase que tiene el atributo hacia la que pertenece al otro atributo, a la otra clase. Puedo indicar la cardinalidad, que en este caso va a ir de cuánto a cuánto. 1, 4, 0, 4. De 0 a 0 a 4, porque puede no tener ruedas el auto. ¿Y se acuerdan cuál es la palabra que caracteriza esta relación? ¿Tiene? Tiene. Correcto, tiene. La relación se caracteriza por la palabra bien. Básicamente como ¿Tiene para o tiene un? ¿Cuál era la relación? ¿Asociación? asociación. En el caso estamos viendo una asociación. Esto es para ponerlo un poco en contexto, igual vamos a ver todas estas cosas en la guía, pero es para que en un breve ¿Tiene o repaso. tiene un? Perdón. Sí, O es lo podés mismo. poner tiene un, pasa que para mí es más representativo el tiene, porque si tiene Tiene. varios va a ser tiene varios. Entonces, si tiene Claro. una rueda, está bien, pero como tenemos Sí, sí, sí. varias, pero si pones tiene un, vamos a asumir que está diciendo tiene un objeto. Te lo voy a O poner sea, con siempre tiene que tener el tiene. el tiene, sí, porque es la palabra Esa era mi característica. pregunta. Ah, perfecto, sí, Listo. Después tiene. lo demás al lado no importa. Exacto. Bárbaro, gracias. No, por favor, Marcio. Volvamos con el power. Estábamos diciendo que representa una conexión más general y flexible entre objetos y permite modelar interacciones significativas dentro de un sistema. En la asociación, una clase puede estar relacionada con una o con varias clases diferentes. Ahí está. Acá tenía lo que decía el compañero recién, la relación puede usar diferentes tipos, como tiene un, utiliza un, que es distinto a usa un. Acá, pero si se pierden un poco, les parece que es algo que es más para complicarlos que para ayudarlos, usen solamente el tiene uno en su cabeza, no tengan en cuenta el utiliza, solamente el tiene. En el Claro, contexto, porque utiliza sería lo mismo que usa. sí, son sinónimos. Ahora estoy Sí. pensando que cuando lo escribí, no me di cuenta en el momento que podría prestarse a confusión. Así que ya voy cambiando esa parte de acá. Acá es edición en vivo, chicos, ¿eh? Ahí está. De la vida misma. Es la vida misma, es una adaptación. En el contexto de la asociación, una clase se considera la clase principal o propietaria, mientras que las otras clases relacionadas son una clase secundaria asociada. ¿Quién sería la principal o propietaria en la relación que vimos antes? Auto. Muy bien. ¿Y la secundaria? Rueda. Perfecto, perfecto, chicos. Algunas características de la asociación. Tiene una conexión lógica, que es lo que hablaba previamente. Esta asociación va a basarse en una conexión lógica y semántica entre clases y va a reflejar una relación conceptual entre los objetos modelados y cómo se relacionan. O sea, ¿qué quiere decir conceptual? En que si yo me baso en la realidad y en la semántica, tiene que tener sentido. Yo no puedo asociar un auto a un perro, a un perro a una rueda. O sea, por poder puedo, pero semánticamente no tienen sentido. Un perro puede ser que esté compuesto por patitas, por patas, por una cola, una cabeza, pero no va a estar compuesto por ruedas. Algo que tenga alguna enfermedad y no le permita caminar, pero sería otra situación que semánticamente por ahí se justifica más. Tiene independencia. La clase asociada pueden existir de forma independiente, como les decía antes, y tener una existencia independiente entre sí, y no hay una dependencia estructural o debida en ellas, lo que significa que van a funcionar perfectamente una sin la otra. Hay comunicación.
las clases asociadas se van a comunicar entre sí a través de métodos y atributos use públicos. En realidad va a ser a través del getter y setter. Acá. Así que va a ser a través de métodos y los getter y setter. Estableciendo una interacción bidireccional o unidireccional según los requisitos de este sistema. Flexibilidad. La asociación proporciona un grado de flexibilidad, ya que estas clases pueden ser reutilizables. Es lo que sabemos, todas las clases podemos usarlas y asociarlas con otras sin necesidad de volver a escribir de cero. Y esto lo va a adaptar a distintos contextos y escenarios dentro del sistema. Multiplicidad. ¿Qué quiere decir la multiplicidad? Lo que le decía de la cardinalidad. La asociación puede tener multiplicidad, lo que indica la cantidad de objetos que pueden participar en la relación. Una asociación 1 a 1 indica que hay una instancia de una clase está asociado con una única instancia de la otra clase. Mientras una a mucho, como de instancia, va a estar asociada a muchas instancias de la otra clase. Como vimos en el ejemplo del auto, tenemos de 1 a mucho. La representación gráfica en el UML de la asociación es una línea sólida que va a conectar las clases relacionadas. También se puede indicar la multiplicidad o la cardinalidad mediante números o símbolos que junto a las flechas de la línea de asociación. Los símbolos podrían ser los siguientes. De 0 a muchos. Qué chiquito que está. ¿No? Quedó chiquitito, me parece. A ver, Igual se ve, ¿eh? ¿se ve? Ah, bueno. Sí, sí. De Sí, 0 sí, a está mucho. chiquito. Se ve bien. Con respecto a la letra, está A chiquito. toda la letra, claro. Por eso me llamaba la atención. Y no encuentro. Bueno, no encuentro el formato. Acá está el formato. Y esto que está en 14, 36. De 0. Ah, ahora se ve un poquito más, ¿no? Un Ahí poquito está. más. Un poquitito nomás. Ahí el mucho se indicaría con el símbolo de asterisco. Perfecto. Acá vamos a ver algunos ejemplos y aclaraciones. Importante tener en cuenta que la sesión no va a especificar la dirección o el flujo de comunicación entre las clases. Pueden ser bidireccionales, lo que significa que ambas van a interactuar entre sí, que van a tener métodos uno de otro, o unidireccional, donde una clase puede acceder a la otra, pero no viceversa. ¿Cómo les parece que va a ser un auto y una rueda? ¿Va a ser bidireccional o unidireccional? Unidireccional, Unidireccional. ¿Por qué? porque es el auto que tiene ruedas. Puede ser bidireccional. Pero puede ser bidireccional si el auto después tiene atributos. No, si la rueda tiene atributos. La de un rueda no auto. tiene un auto. Claro, ahí rueda- nos tendríamos que Pero poner. es bidireccional, no existe Claro. el auto sin la rueda. Pero es que aparte de la Sí, rueda. si acordate que la fijas, asociación existen por separado. Vos podés Ese- agarrar la rueda, sacarla Bueno, y pero no poner se una puede nueva. usar. Claro, pero la Sí, Podés porque tiene arrancar y otras listo. correcto me funcionalidades parece el es auto. que un auto tiene rueda, pero la rueda no tiene 4 ruedas, pero las ruedas no tienen 4 autos o no tienen un auto. Me parece Ah, algo así. Claro, están por ahí ¿No? un poquito, vamos a aclarar. Cuando estamos diciendo parte que del objeto. pueden interactuar, quiere decir que vamos a tener métodos. Seguramente auto va a tener algún método que sea cambiar rueda, pero rueda va a tener un método que sea cambiar auto. No. Por eso vamos a decir que es unidireccional, porque la que va a interactuar o a darle mensaje va a ser el auto sobre la rueda. Se podría llegar a analizar y ver otra interacción, podríamos llegar a ver y hacer que sea bidireccional. Si a mí me preguntan, para mí es unidireccional, porque yo, si lo tengo que imaginar y modelar, imagino un auto que tiene ruedas y el auto va a poder cambiarlas, va a poder hacer que giren, va a poder darle distintas órdenes. En cambio, las ruedas solamente son conscientes de su propia dimensión. La rueda va a poder inflarse, va a poder desinflarse. El auto no puede inflar a la rueda. Es la rueda la que va a decirme. Ezequiel. Sí, Dieguito. Perdón. ¿Sí? Las ruedas tienen
medida de taco, tiene medida de ancho, medida de grosor. Vos cuando buscás para un vehículo, buscás la rueda 175, 55, 15, por ejemplo. Sí. En ese caso sí tenés un vínculo con los vehículos. Claro, pero ahí te estarías contestando vos, porque vos buscas ruedas para un auto, una rueda específica por para los un auto, atributos que para varios necesitas. tipos de autos, pero no buscas un auto para la rueda Pero que no, tenés. pero no todas las ruedas son para todos los autos. O sea, hay ruedas que son específicas Por para eso ciertos mismo, autos. eso es lo que te digo. Vos no buscas, no tenés una rueda y buscas un auto para esa rueda. Esa es la relación. Vos buscás ruedas una para el rueda auto que para tenés. el Cambias auto. un auto por la rueda. Puede Sí, pero ser, vos si te ponés- sobra la plata, vos cambiaste el tenés auto una- por la rueda. Vos tenés una gomería, tenés distintos tipos de ruedas y le pones a la rueda para qué auto puede ir. Bueno, pero acá Sí, la clase pero no es manejás de principal rueda, específico. No es. ponés A ver, tenés un sí. método y manejás de rueda a auto. Pasa que el que va a recibir la rueda es el auto, no es al revés. El rueda no recibe un auto, sino el atributo estaría en rueda, Dieguito. Lo que A vos ver, decís hagamos es la clase válido. principal, perdón, la clase principal novia. Y vos vas a comprar ropa para la novia. No vas a buscar, no vas a tener ropa para conseguirte una novia y ponérsela. Esa sería la relación unidireccional. La clase importante es el auto. Y buscas cosas, todas las otras clases están asociadas al auto, por eso sería unidireccional. Básicamente, si querés que sea como estás diciendo vos, de las gomas, que sean los que busquen el auto, la clase principal tendría que ser la rueda, no el auto. En este caso, la clase principal sería el auto, Yo lo recibiendo que estoy Pero planteando es que la rueda. depende acá de no la hay clase interpretación que ustedes le principal, den. sino son todas inmuebles. Depende del criterio que usen ustedes. Sí, Hay una sí, clase tal principal o cual. no. Ese es el tema. Es lo que ¿Sabés ustedes no están planteando. cuándo se Ustedes podría están planteando aplicar? todos que puede ser el auto, no. Puede ser que haya un método en rueda también. Por ejemplo, el método que vos me estás planteando de la novia y del vestido. Los modistas diseñan los vestidos y buscan la modelo. No es al revés, que buscan la modelo y buscan el vestido. Es al revés, es el vestido busca a la novia en ese caso. Pero bueno, por eso te digo, hay muchas interpretaciones. Tal cual, depende de la Ay. interpretación. Igual, chicos, nos tenemos nada más que 3 horas para ver muchísimas cosas. Está bueno el debate, pero se nos va a ir el tiempo. Así que lo único que te diría, Dieguito, es, por ejemplo, con el tema de la rueda, vos podés buscar si se te pincha ¿cómo se llama lo de adentro? ¿Goma? No, Una cámara. una cámara para la rueda, y que el método se llame cambiar cámara, y ahí la rueda pasaría a ser la clase principal que reciba cámara. Se puede, como les digo, la modelación en la programación de objeto, el límite de la imaginación de uno. Realmente, si querés ponerte quisquilloso, podemos llegar hasta el átomo. Es increíble cómo se puede abstraer y puntualizar. Pero yo lo que quiero que quede claro es que las relaciones pueden ser bidireccionales o unidireccionales. Bidireccionales es que va a haber una clase, que en ambas clases van a interactuar, va a haber métodos unos con el otro, y unidireccional en que una clase va a acceder a la otra, pero no viceversa. Yo quiero que quede claro esto más que nada. Y ahora vamos a ver. Ya tendríamos que hacer una clase que sea rueda y esa clase tendría que componerse de cubierta, de llanta, de Claro, y por ahí cámara esos o válvula. objetos, exactamente, bien. Acá, por ejemplo, tenemos 12 ejemplos. Una va a ser persona con domicilio, y vamos a decir que una persona tiene un domicilio, va a tener un atributo que es domicilio, de tipo domicilio. Entonces, cuando yo voy a crear una instancia de domicilio, voy a tener atributos como calle, altura, ciudad. ¿Domicilio y persona pueden existir por separado? Sí. Domicilio y persona, sí. Exactamente. Lo que pasa es que cuando yo instancio a persona y le asigno un domicilio, yo ya ubico una persona que vive en un domicilio. Entonces tengo mayor complejidad y es donde cuando se unen que se da toda la relación completa. Y de auto, el ejemplo teníamos de auto. La rueda, tenemos un objeto de tipo rueda y tiene de 0 a 4. Y la rueda que no tiene atributos del otro tipo. Y un método que se llama agregar rueda, o puede pasar por constructor como parámetro. En resumen, la asociación en la programación orientada a objetos es una relación flexible y general
que va a describir cómo las clases se van a conectar y colaborar entre sí, es decir, cómo van a intercambiar métodos, mensajes, etc. Y va a permitir modelar interacciones significativas dentro del sistema y darle una base sólida para el diseño modular y la comunicación entre objetos. Modular, recuerden que es tener pequeñas partes que van a estar relacionadas entre sí y esas partes a su vez van a estar relacionadas con otras partes para formar un todo. Hasta acá, vamos bien, se entiende, quedaron dudas, vamos a empezar con otra relación, por eso pregunto. Todo bien. Va, Vos. yo por lo menos sí. Si hay alguna duda y alguien tiene ganas de leer el chat, me va avisando, porque ya me complica leer el chat y leer el PDF. Voy a ver si puedo, llamar a alguno de los coaches, que no creo que esté muy ocupado, a ver si pueden venir a ayudarme para leer las preguntas. Si quieren, vayan preparando En el mate. realidad no preguntan, no están preguntando por el chat. No preguntan No, nada. estamos hablando Están diciendo que pavadas. dejen de Ah, listo. Hay gente mala que me está censurando a veces, pero bueno, no pasa nada. Y viste, Dieguito, Claro, que lo no... que Vos pasa ya que, sabés cómo somos. Empezamos y no paramos. ¿Volvemos a la rueda? ¿Volvemos a la rueda? No, el tema era ese, no, tiene razón, algunos chicos por ahí necesitan que avancemos un poquito más rápido para llegar a otro Bien. punto. Si no preguntan nada, Nada, entonces... no te queremos censurar, Diego, te queremos mucho. Todos a veces lo queremos, Dieguito. No, hablen por ustedes. Sigamos con Besito la dependencia. nariz. La dependencia, chicos, volvamos, es un tipo de relación que va a existir entre clase de la programación orientada a objetos, donde una clase utiliza o depende de otra clase en un contexto específico. Acá sí ya vamos a tener un nivel de una clase independiente y otra clase dependiente. Esto quiere decir que cuando la clase dependiente no posee un objeto que... de la clase independiente no va a poder funcionar de forma completa. Ahora vamos a ver con los ejemplos cuándo puede ocurrir esto. La dependencia se establece cuando una clase requiere de los servicios, métodos o atributos de otra clase para llevar a cabo ciertas operaciones. O incluso cuando requiere del otro objeto propiamente dicho, como podemos ver en un ejemplo de una persona y un auto. Podemos decir que persona usa auto y que tiene un método conducir. Y ese método conducir recibe como parámetro auto. Podemos modelarlo así. Entonces, si yo no tengo auto instanciado previamente, persona puede usar a la clase, al objeto auto, puede usar el método conducir. No. No. Perfecto, porque no tiene el objeto que requiere para funcionar este método. Vamos a pasar a algunos aspectos de la dependencia, que son utilización de funcionalidad. Una clase dependiente va a utilizar la funcionalidad proporcionada por la clase independiente para llevar a cabo una tarea o cumplir responsabilidad específica. En el caso de conducir, la tarea sería poder trasladar a la persona. Yo necesito del auto para trasladarme. Esto implica que la clase dependiente va a hacer referencia a la clase independiente y usar sus métodos, atributos o incluso otras clases relacionadas de la clase independiente. Va a dar un contexto específico, tiene en realidad un contexto específico, ya que es contextual. Significa que una clase dependiente solo necesita a la clase independiente en un contexto o situación particular. Fuera de ese contexto, la dependencia no puede existir o puede ser diferente. ¿Esto qué quiere decir? Persona necesita de auto para vivir, para hacer todas sus tareas. No es dependiente del auto, solo depende del auto para trasladarse, por ejemplo. Pero después, para comer, para vivir, para alimentarse, para dormir, no necesita del auto. Puede hacerlo, bueno, salvo que duerma en el auto, pero vamos a pensar que no. En el resto de los contextos va a funcionar la persona de forma independiente. O puede ser que exista una relación diferente. Flexibilidad y reutilización. La dependencia proporciona una forma de reutilizar la funcionalidad existente al aprovechar las capacidades en una clase ya implementada en vez de reinventarlo. En vez de reinventar la rueda, vamos a aprovechar esa clase y vamos a usarlo dentro de la clase dependiente para no tener que estar creando todo un contexto nuevo.
En vez de estar instanciando una clase del otro objeto, usándolo por atributo, etcétera, directamente pasamos un objeto y que la clase dependiente lo maneje como lo necesite. Esto promueve la flexibilidad y el mantenimiento eficiente del código. Acoplamiento. La dependencia puede afectar el nivel de acoplamiento entre clases. Un acoplamiento alto, creo que me quedó ahí dibujado el 0, Sí. de 0 a Sí. muchos. Ahí está, no me había dado cuenta. Ahora sí. El nivel de acoplamiento alto implica que hay una fuerte dependencia entre las clases, lo que puede dificultar los cambios y actualizaciones en el futuro. Por eso es recomendable mantener un acoplamiento bajo y buscar una dependencia débil y flexible entre clases para facilitar la modificación y extensión. Es decir, si yo hago que persona dependa todo el tiempo de auto, va a tener una dependencia fuerte, lo que va a complicar después hacer que en el futuro haya algún cambio, actualización que sea eficiente sin modificar esa relación. En cambio, si yo tengo una relación débil, que puede ser, como por ejemplo, simplemente conducir, bueno, por ahí el día de mañana puedo encontrar una solución mejor o cambiar a auto y a persona no va a afectar mucho algunas líneas de código, pero no va a haber un problema muy serio a la hora de cambiar las cosas y afectar dicha relación. Vamos a seguir con la siguiente parte. La representación gráfica en los diagramas de las clases UML, en la de dependencia se va a representar con una línea puntuada con una flecha que apunta hacia la clase independiente. Esto va a indicar que la dirección de la dependencia, es decir, quién es dependiente de quién. Va a ser importante destacar, por ejemplo, hasta acá. Es importante destacar que las dependencias es una relación débil y temporal. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos recién. Nosotros tenemos la relación entre auto y persona que solamente se va a dar en un contexto de manejo, por ejemplo. Todos, ya está disponible el profe Hugo en la sala que anteriormente era de check para que puedan revisar la evaluación de ayer. Bien, por lo que veo nos dejaron ver la evaluación. ¿Quiere que terminemos de ver relaciones y después veamos el examen? ¿O terminamos todo esto y si llegamos al final vemos el examen? ¿Cómo quieren? En mi caso, si llegamos, lo vemos. Pero a mí me fue un poco... Para mí también. Entonces seguimos con todos los temas. Sigamos, sigamos y al Si no, final nos vemos en vemos. los últimos 20 minutos. ¿Qué les Bárbaro. parece? Aprovechamos Solo esto y quería en los ver. últimos minutos. No, mentira. El Diego siempre No, quiere. ese ya lo vimos nosotros, ¿eh? Pero hay compañeros Vamos. que por ahí Grosso no, modo, pero ya Dieguito. lo vimos, sí, Entonces, sí. Por eso digo, vamos a seguir con esto entonces, con todos los temas que planteamos, y a los últimos 20 Dale, minutos vemos el examen. Seguimos como si no hubiera pasado nada. Bárbaro. ¿Puedo Decíamos- hacer un paréntesis? Sí, vale. Sí, vale. Bueno, porque estoy acá revisando la guía. Sí. Y en la guía dice que son bidireccionales la asociación. La asociación, sí, pueden ser, pero eso, depende del contexto, Claro. pueden Ah, ser ok. Claro, yo creo bidireccionales. que puede o no puede ser. Claro, o sea, puede ser bidireccional y no puede, o puede que no. Eso Claro. era. O La sea, palabra ambas, clave de puede ambas ser. maneras. Tal cual. Listo. Ya está, no retrocedamos. Es lo que me van dije a pegar. yo y me sacaron matando. Es lo que Sí, dije ¿viste? yo, eso. Querés Pa, tener la pa. última Está bien. palabra, Igual yo me Valeria. concentré en rueda auto, perdón. No, y Anímame, me no quedé pasa con- nada. Querés tener la última palabra, Valeria. Haya paz, don Rodrigo Relator, que la calma no se pierda. Pueden consultar en sala de check dudas de examen de ayer, pone Fede, así que a seguir. Retomemos. Estábamos diciendo que es importante destacar que la dependencia es una relación débil y temporal, en contraste con relaciones más fuertes que pueden ser la composición o la agregación. La dependencia puede surgir en diferentes formas, como cuando uno de los parámetros o el tipo de retorno de un método en la clase dependiente involucra a la clase independiente. Como veíamos en el auto, para seguir con el mismo ejemplo, yo a auto lo voy a pasar por parámetro, voy a usar sus métodos adentro de mi método y después ya devuelvo, dejo de usar ese objeto. Así que sería más o menos esa la idea. Ahora vamos a ver dos ejemplos de dependencia. Auto, persona con auto
autito. Tenemos un autito de tipo auto que va pasado por parámetro a un método que es conducir. Entonces la relación es de persona-auto, la relación dependiente, la clase dependiente es persona, la independiente es auto. Tenemos, esta es un poco más rara me pareció, pero me gustó, que hay un horno que depende de los ladrillos para funcionar. O sea, yo genero un horno, voy a necesitar ladrillos. Esta relación puede ser también tranquilamente composición o agregación. Por eso es que yo digo, también puse este ejemplo para ver que no necesariamente una relación entre dos clases tiene que ser sí una. Puede ser que dependiendo del contexto podamos barajar varias relaciones y cada grupo de programadores termine decidiendo por una según su criterio y según la forma de ver la realidad que tengan. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Bien. Resumiendo, la dependencia en la programación de objeto va a describir cómo una clase utiliza o depende de otra clase en un contexto específico. Va a proporcionar flexibilidad, reutilización de código y construir también sistemas modulares. Al mantener un acoplamiento bajo y usar una dependencia débil, se facilita el mantenimiento y evolución del código. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien, perfecto. Bárbaro. Aprovecho para tomar un matecito. Vamos a seguir con agregación. Agregación y composición son bastante similares. O sea, puede prestarse a confusión en cierta manera. Pero creo que lo más importante para tener en cuenta entre una agregación, también agregación con asociación, pero ahora voy a ir a esto. Entre una agregación y una composición es que en una composición el objeto de la otra clase es creada sea en un método, sea en su constructor. En cambio, en la agregación, no. La agregación está conformado la clase, el objeto, de partes de la otra clase, pero una vez que es conformado, tienen dos vidas útiles. O sea, puedo tener tranquilamente, por ejemplo, figura que esté conformada por segmentos. Una figura necesita por lo menos de 3 segmentos para ser creada. Pero una vez creada, esos segmentos ya no ya pertenecen ahí, pero también existen como segmentos. Entonces, tienen una vida independiente ambos unos con otros. Ahora voy a ir explicando un poco más a medida que avancemos en la teoría. Esta agregación es un tipo de relación, la programación orientada a objetos, que representa una conexión de parte de entre clases. En una relación de agregación, una clase contiene una o más instancias de la otra clase, pero las partes pueden existir de forma independiente, incluso si eliminamos la clase contenedora, es decir, si eliminamos figura, por ejemplo. A continuación vamos a ver algunos aspectos claves sobre la agregación. La relación de parte de. La agregación va a establecer una relación de todo aparte entre clases. O sea, va a haber un todo compuesto de partes. La clase contenedora se considera el todo, y las clases contenidas son las partes que forman ese todo. Imaginemos otro ejemplo. Vamos a tener una clase equipo y una clase jugador. ¿Qué puede suceder acá, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven conformado? Obviamente pueden leer ahí, pero bueno, pueden imaginarlo también. El todo va a ser el equipo y las partes van a ser cada jugador Bien. o jugador. Equipo, ¿puede existir sin jugador? No. 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 Sí, en agregación sí, en composición no. En agregación se va un jugador y no pasa nada, no cierra el club. Hay un equipo de 10, puede quedarse con 9, pero el equipo sigue. Lo puede Claro. reemplazar. Los puede reemplazar. Incluso si tiene 0, bueno, será un equipo que está buscando más jugadores, que se habrá quedado sin jugadores. Pero tenés esa posibilidad. Distinto es como decía la compañera con la composición, pero el equipo para inicializarse va a necesitar de jugadores. Si yo destruyo equipo, ¿el jugador deja de existir? No. No, puede irse a otro Tampoco. equipo, puede. Exacto. Y si un jugador se va, el equipo tampoco deja de existir. Por eso también son independientes.
Independencia de parte, que es lo siguiente que vamos a ver. En la agregación, las partes pueden existir por sí mismas y tener una vida útil independiente de la clase contenedora. Esto significa que si elimino la clase contenedora, si elimino equipo, jugadores van a seguir existiendo e incluso pueden formar parte de otra clase contenedora. Reutilización y flexibilidad, que es más o menos lo que venimos viendo hasta ahora. Esto va a hacer que pueda reutilizar código porque si yo creo una vez un objeto de tipo jugador, lo puedo usar en distintos equipos, siempre desvinculándolo de uno y vinculándolo a otro, si seguimos la lógica de los equipos y jugadores. Entonces, no voy a tener que volver a instanciar otro objeto de tipo jugador. Las partes contenidas pueden ser usadas en diferentes contextos o en diferentes clases, lo que va a dar una mayor modularidad y extensibilidad. Extensibilidad significa alcance. Multiplicidad es lo que veíamos, que podemos tener una relación de, vamos a ver ahora, una relación de 1 a muchos. Lo que indica, o sea, vamos de vuelta. La multiplicidad o la cardinalidad es la cantidad de relaciones de cantidades que puede existir en la relación. Por ejemplo, un equipo de jugador puede tener una agregación de 1 a muchos. Es decir, que para existir el equipo voy a tener por lo menos un jugador asociado, agregado a ese equipo. De ahí a la cantidad que necesite. Cuando deja de haber jugadores, esa relación ya no existe. Por lo tanto, voy a tener equipo por un lado, jugador por el otro, pero no tengo una relación entre las dos clases. Me enredé un poco acá. ¿Se entendió o voy de vuelta un poco más claro? Sí, se entendió. Va. Sí, se entendió. ¿Entendió? Bien, me quedo tranquilo. Una A consulta. pesar de mi enredo, veo que tampoco está, que son muy buenos captando las cosas, chicos. Muy bien. La representación gráfica en el UML de la agregación es representada mediante una línea sólida con un rombo vacío en el extremo de la clase contenedora. Esto indica la agregación y va a apuntar hacia las partes contenidas. ¿Qué pasa? Dani, saluda al grupo. Saludar, decir hola, ¿cómo están? ¿Ya está? Bueno. Es importante destacar que la agregación es la relación más débil que la composición, por lo que le decía antes, que pueden existir de forma independiente. En la agregación las partes pueden ser compartidas por múltiples instancias de la clase contenedora o incluso usadas por otras clases. Y las partes pueden existir antes y después de la creación de las clases contenedoras. La agregación se usa cuando las partes contenidas tienen una existencia independiente y pueden ser compartidas o usadas en diferentes contextos. Como vimos en el caso del equipo y los jugadores, pues estos pueden pertenecer a diferentes equipos o incluso ni a ninguno. Y dos ejemplos podemos tener, como habíamos visto, un polígono o una figura que va a estar conformado por 3 a muchos. Esto lo saqué del PDF. Pero no sé por qué dice 2, no sé qué figura tiene 2 segmentos. Parece que habría que cambiarlo eso. O a alguno se le ocurre Sí, una... me parece que está mal, porque yo también me fijé y decía 2 y digo, no, mínimo tienen que ser 3. Niño, 3 por un triángulo, ¿qué figura tiene 2? Pero bueno, no sé si está Marte Ferrudo. Que Ahí te matemática. levantaron la mano. Bien, Rubén, ¿no? Botello. Sí, no, quería saber si vamos a verlo en código por ahí, que para mí se me hace más fácil entenderlo así. No te prometo, voy a intentar, pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a codear, no llegamos con el resto de los temas. Me gustaría No, la no, parte... digo un ejemplo de cada uno por lo menos, aunque sea después de la clase de último. Después de la clase podría ser ahora, quiero llegar, si llego, lo hacemos. O sea, sí, te entiendo, un ejemplo, no escribirlo de cero, sino mostrarte. Sí, Tengo que ver si tengo algún ejemplo hecho. Debo tener alguno seguro, pero lo tengo que buscar, no lo preparé, te voy a decir la verdad, no, Rubén. Pensaba dar la teoría, la explicación, pregunta, porque con lo que puede pasarme con el código es que empecemos a emocionarnos, escribir, y se nos vaya la clase. Entonces, como quiero que sea más que nada una explicación teórica, y en todo caso, si les queda más dudas, después seguir, o de última la semana que viene, si hacemos día a día, como vamos a tener 3 horas para para una guía entera, casi todos los días, es distinta la forma de encararlo. Hoy
lo veo difícil, Rubén. No te prometo nada. No me quiero comprometer a algo que no llego, pero si llegamos, te prometo que te lo mostramos, que lo vamos a hacer Ya. juntos. Gracias. Bien, acá como decíamos con todos, me parece que no es figura de 2, es de 3, pero una vez que vos tenés 3 segmentos, puede ser a muchos. Y un departamento, sí, Disculpame, sí, yo Sergio. lo que había entendido con respecto a esto era que polígono, como la flecha apunta hacia el segmento, y tiene el asterisco, quería decir que un polígono puede tener múltiples segmentos. Eso es lo que había entendido yo. Correcto. Acá en la Lo relación pusieron así. tenemos la clase contenedora, que es polígono, y sus partes, que es segmento. Polígono puede contener mucho, pero este 2 de acá me está indicando que como mínimo la relación deben existir 2 segmentos para poder generar un polígono. Lo que me parece a mí que está mal es el 2. ¿Por qué? Porque un polígono, Claro, 3 tiene que como ser. mínimo, tiene 3. Sí, sí, sí. Entonces, esto hay que borrarlo y corregirlo. Pasa que no sé editar. Si alguien sabe, edítelo y me lo pasa, que yo lo corrijo en el Power y después cuando te los paso va a estar bien. Pero no lo sé hacer, la verdad. Y después tenemos, siguiendo, departamento. Un departamento pueden estar compuestos por muchos despachos. Entonces, cada departamento puede existir por sí mismo y cada despacho puede existir por sí mismo. Incluso puedo sacar el despacho de un departamento y mandarlo a otro. Entonces voy a tener por lo menos uno a muchos despachos. Ahí le falta la flechita, ¿no? En la relación Le departamento-despacho. falta la flechita, sí. Le falta la flecha de acá. Sí. No se la han dibujado. Hay que retar al que hizo el dibujo. Dos macanitas se mandó a mí, ¿no? La flecha y acá el 2. En resumen, la agregación está representada por una relación parte de entre clases. Esto permite la composición de clases y la formación de estructuras más complejas al reutilizar y combinar las partes contenidas de manera flexible. La agregación se va a diferenciar de la composición en que las partes pueden existir de forma independiente y ser compartidos con múltiples instancias de la clase contenedora, a diferencia de la composición. La diferencia entre agregación y asociación es justamente el hecho de que en la agregación tengo una clase contenedora que va a necesitar de un mínimo de las partes para existir. En la asociación eso no ocurre. Yo puedo instanciar un auto, puedo instanciar una rueda, yo no necesito de rueda para instanciar auto. Por eso es distinta la forma en que se maneja. Hasta acá sería agregación. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Excelente. Tengo una consulta. De hecho, pudimos corregir la guía. Porque en la Sí, en la Astrid. guía está el ejemplo que vos pusiste de polígono y segmento y de despacho y departamento, y había entendido que el de departamento y el despacho era como bidireccional. Es que la relación va a ser entre despacho y departamento. O sea, un departamento puede manejar algún atributo, algún parámetro, algún método de despacho, y despacho puede llamar, por ejemplo, a departamento para que diga a qué departamento pertenece. Sí, es bidireccional. ¿Dije que era unidireccional yo? ¿O? No, pero como... no lo dije, distante, está bien. No Puede- lo dijiste. Bien. Puede ser bidireccional o unidireccional más difícil. Sé que todas las relaciones pueden ser, o sea, a ver, por poder, todas las relaciones pueden ser uni Creo, o bi. creo que lo de polígono son 2 porque hace referencia a los extremos. Había visto en la facultad algo de que cuando eran duodimensionales. Pero no se vayan a las ramas, se van No, por las pero ramas. eso se Vámonos refiere por a acá, otra chicos. Después vemos dimensional, ese Está tema. hablando de un triángulo. No importa, son clases, no se vayan por las ramas porque esto Queda- es representar algo gráficamente y decir qué es lo que se relaciona una con otra. Pues si no, Bien. si se ponen a buscar como el de la rueda, específicamente la rueda, vos, Bah, depende siempre del para mí, punto de loco, vista, siempre para Pobre mí. niño, pobre Mandá. Dieguito, la depende el liga, la punto de liga. vista que lo tomes el gráfico. Pero es Bien. eso. Bueno, pero
Escúchame, la Acá lo compañera, consideran, acá lo la consideran compañera había bidireccional. entendido que era unidireccional y no es Claro, unidireccional. ahí preguntó y Entonces, a por eso veces dije. tenés que poner un ejemplo para demostrar que no es así. Pues si no, Por en la por prueba eso te no tiene la preguntan y te flecha. dicen, Pero Por si eso no en tiene la la teoría flecha, te porque es dice que es bidireccional. agregación, que depende de una clase de la otra. Pero acá la considera bidireccional, por eso no tiene la flecha, ¿está Sí, bien? Por eso no cuando, tiene la flecha. Acá la está considerando bidireccional. por eso no tiene la flecha, correcto. Acá lo considera unidireccional y acá bidireccional. Y como dice Diego, la implementación y la lectura que van a hacer ustedes va a ser única con cada grupo y con cada programador, perdón. Pero bueno, quedó claro que todas las relaciones pueden ser bidireccionales, unidireccionales, dependiendo del enfoque y cómo lo encaren. Sí, yo Sí. tengo una consulta. Viste que Y en Cami, los otros, por ejemplo, en las otras relaciones, por ejemplo, te vas dando cuenta si, por ejemplo, le pasás un método, si la clase, ponerle dependiente tiene un método de la independiente, una cosa así. En la de agregación, ¿cómo lo identificás tipo en código? la agregación lo vas a identificar porque tenés un constructor que va a recibir por parámetro X cantidad de partes. Entonces puede ser que vos tengas un arreglo, como es el caso de segmento, que tenga X cantidad de partes, o un array list, también puede ser. Entonces de acá, fíjate que en una agregación vos vas a tener un contenedor que tiene un atributo del otro tipo que no indica, no especifica cantidad. Lo mismo pasa de departamento. En una asociación lo que nos va a pasar es que vamos a tener un atributo del otro tipo, pero es pasado por parámetro y no necesita de domicilio para existir persona. Distinto es de la agregación. Polígono necesita de segmento para existir, departamento de despacho. El equipo de jugadores necesita de jugadores para existir. ¿Queda claro, Cami, ahí? Un poco más claro, aunque sea. Sí. Bien. Ese sí sonó medio dudoso, no voy a mentirte. Pero son 7:10 y nos queda todavía 2 Vos días haceme más. caso. Después cualquier cosa lo vamos viendo después de la semana que viene, chicos. A ver, si rinden bien mañana. la semana que viene no. La semana que Sí, viene el que quiera puede seguir entrando a consultar. No están prohibidos que entren. Es decir, si mañana rinden bien, pero les quedó duda, les quedó consulta, etcétera, la semana que viene pueden venir, chicos. No es que, no, ya aprobé, ya está. Porque si se sienten inseguros con algunos temas, está bueno repasar, porque si no van a venir dentro de 2 semanas, cuando empecemos la nueva etapa, y van a estar en Pampa y la Vía tratando de recordar todo lo que aprendieron estos 4 meses. Entonces está bueno reforzar. Traten de no dejar de practicar. Consejo de mi parte, ustedes sabrá cada uno lo que hace con el tiempo que dispone, etc. Volvamos con la guía. Composición o agregación fuerte. La composición es un tipo de relación en la programación orientada-objeto que también es representada con una conexión de parte de entre clases. Como la agregación, la composición va a establecer una relación de un todo, de un contenedor, a una parte. Sin embargo, a diferencia de la agregación, en la composición las partes no pueden existir de forma independiente sin la clase contenedora. Vamos a ver varios aspectos de esta relación. Parte de la composición va a establecer una relación de todo a parte similar a la agregación. La clase contenedora es el todo y la clase contenida las partes que conforman ese todo. Por ejemplo, podemos tener una casa que va a tener una composición con una clase habitación, ya que las habitaciones solo existen dentro del contexto de una casa. Si yo derrumbo la casa, la habitación no existe. Acá hay una dependencia fuerte, es decir, que estas partes están fuertemente vinculadas, ya que si no puede existir la clase parte sin una clase toda o una clase contenedora que la contenga, y se van a crear y destruir junto con ella. Por lo tanto, la vida útil de las partes depende directamente de la vida útil de la clase contenedora.
responsabilidad de creación y destrucción. En la composición, la clase contenedora, esto me hace acordar algo. Hay un resumen que anda dando vueltas que habla de destrucción o destructo, una cosa así. En Java no existe un destructor como tal, como puede pasar, por ejemplo, en CSS, para los que saben, en C++, para los que saben. CSS es otra cosa. Entonces, ahí sí hay algo que se encarga. Acá en Java, el Garbage Collection ya se encarga de las que son destruidos, limpiarle la memoria. Así que no hace falta que ustedes creen nada destructor dentro de una clase. O incluso no le hemos dado nunca. Te aviso por si les llega el resumen. Que yo sé que el compañero o la compañera que lo hizo, la hizo con lo mejor de onda, de haberse confundido. Seguramente fue un error que nos puede pasar a todos. A mí como profe me pasa también. Así que aclaro para que lo sepan ustedes y para que se lo pasen a los compañeros que crean que puede tener ese resumen. Sigamos. En la composición, la clase contenedora es responsable de crear y destruir instancias de esta parte. Es decir, la responsabilidad de generar esa instancia y destruirla va a pertenecer a la clase contenedora. Cuando creamos una instancia de la clase contenedora, automáticamente va a crearse la instancia de las partes. Si creamos una casa, casa se va a encargar de generar, de crear, de instanciar habitaciones, las que nosotros les indiquemos. Cuando destruyamos casa, es decir, la clase contenedora, se van a destruir las habitaciones, es decir, las partes. Acoplamiento fuerte, ¿qué significa? Que hay una fuerte unión, un fuerte acoplamiento entre estas dos clases, la contenedora y las partes. ¿Qué significa? Que todos los cambios que puedan surgir en la clase contenedora va a tener un impacto directo en las partes y viceversa. Cualquier modificación en la estructura de comportamiento, bájate tranquilo, de las partes generalmente requerirá cambios en la clase contenedora. ¿Qué significa? Llevándolo a criollo. Si hay algún cambio en la estructura, en los atributos, en los métodos de la clase parte, seguramente va a verse reflejado en la clase contenedora de alguna manera. Y viceversa. Si yo cambio algo de la clase contenedora, las partes se van a tener que adaptar para ver reflejado ese cambio de la clase contenedora. Y la representación gráfica va a ser la siguiente. Una línea sólida con un rombo negro en el extremo de la clase contenedora. Este rombo va a indicar la composición y va a apuntar hacia las partes contenidas. Con una flecha si es 1 a 1, o sin flecha si es de 1 a mucho. La composición se va a usar, hasta acá vamos bien, vamos claro, ¿me siguen? Sí, sí, perfecto. Todo bien. En la Sí, bárbaro. joya. La composición se utiliza cuando las partes son componentes esenciales de la clase contenedora, que no pueden existir de forma independiente. Estas partes forman una unidad indivisible con la clase contenedora y van a estar estrechamente acopladas. Un ejemplo puede ser una silla. Yo puedo tener, o una casa, como habíamos visto previamente, una silla que está compuesta por una más pata, va a ser difícil. Creo que por lo menos 3, ¿no, chicos? Hijo mío de mi alma. Vamos a modificar eso. Una silla puede estar compuesta por 3 o más patas, ahí está. Y estas patas no tienen sentido fuera de la silla específica, es decir, no van a formar una silla, no van a ser patas, van a ser palos seguramente, en vez de patas. La relación graficada adentro de este contexto sería la siguiente. Yo voy a tener una silla, la clase contenedora, que va a estar compuesta por 4 patas. Y la relación en este caso es bidireccional. Silla va a interactuar con pata, pata va a interactuar con silla. Resumiendo, la composición... ¿Alguna pregunta? No, ok, dije. Perdona. En resumen, la composición de la programación orientada a objetos establece una relación de partes donde las partes están fuertemente vinculadas a las clases contenedoras. Estas partes no van a existir, no pueden existir sin la clase contenedora que las genere y su vida útil va a depender directamente de ella.
Por último, la composición va a implicar un acoplamiento fuerte y se va a utilizar cuando las partes son esenciales y forman una unidad indivisible con la clase contenedora. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Lo más importante es que ustedes hayan entendido lo anterior. Eso es lo más importante de la guía, las relaciones. ¿Entienden las diferencias de las relaciones, las características y las especificidades de cada una? ¿Se quedó claro ahora, chicos? Ahora sí. Joya, buenísimo, eso es lo importante. El tema de Sí. la flecha con los que se usan para representarlo ¿Cuál es la era duda, la Santi, con la flecha? Eso es que práctica más que estaba, dijo que nada. la del rombo en blanco era para la agregación. Hagamos un repaso. Línea sólida, con flecha, sin flecha, la flecha va a indicar si es de 1 a 1, 1 a mucho. ¿Cuál es la línea sólida directamente? Asociación. Muy bien. Línea punteada. Dependencia. Línea sólida con rombo transparente. Agregación. Y negra con rombo. Composición. Perfecto. ¿Y la adherencia? Es como una línea sólida, pero el triangulito es un No triangulito. tiene, creo La que flecha es un tiene, triangulito. va, claro, eso, es como un triángulo, pero no, La punta que apunta. claro, eso. Que es un triángulo y no una Está cerrada. flecha. Exacto. ¿Y la de implementación, la de interfaz? Es o como espaciada. Punteada con un y con triángulo. punta. Yo ayer vi el video de Cristina, por eso lo tengo fresco, y le quería decir a los compañeros, porque ella en el video también hay un ejemplo que mostraste recién ese de asociación, y ella dice, miren, está medio mal planteado, en realidad sería una agregación, que es, para que no se confundan, digo, Bien, cuando volvemos dice acá. miren, el del auto y la rueda, como hay un método a agregar en rueda y el auto está compuesto, bueno, por 4 ruedas o 5, se haría un array y lo cortas ahí, puede tender más a ser una agregación. Depende cómo lo tomes. Así es. Acá en el caso Ejemplos por ahí son más claros. Sí, puede ser tranquilamente una agregación, una asociación. Por eso digo, depende del encare que le pegue cada uno de ustedes a las relaciones. Entonces, seguramente van a encontrarse con relaciones que pueden ser varios, pero decidan ustedes como equipo de programadores una relación, pero lo importante es que ustedes se apeguen a eso, que mantengan, que si lo cambian en el camino, sea por un motivo justificado. Así que nada, vamos a ver un poco manejo de fechas, que va a ser rápido, voy a intentar aunque sea lo más rápido posible, pues son 7:20 y nos queda todavía la guía de herencia y nos queda todavía la parte de colecciones. Esa es la más heavy, la más pesada, entonces si nosotros estamos tardando tanto acá, no nos va a quedar tiempo para colecciones. Vamos con esto. Que a ver, chicos, para los que están acá, si alguno tiene una duda de colecciones o tiene duda de herencia, en realidad este es el grupo de relaciones. Entonces, si quieren ir a consultar con otro mentor y después volver para ver la explicación, vayan tranquilos, porque voy a intentar llegar, pero no sé si voy a llegar, porque son 7:20. Dicho esto, continúo. Manejo de fecha. Java nos proporciona una serie de clases y utilidades en su biblioteca estándar para manejar fechas y horas de forma eficiente y precisa. El manejo de fecha en Java va a basarse en el paquete java.time que se introdujo en Java 8 como parte de la API de fecha y hora. Este paquete va a proporcionar varias clases principales para manejar fecha, hora, intervalo, duraciones. A continuación, vamos a describir algunas de las clases que más se suele utilizar. Local date, esta es la más usada de todas, o al menos la que yo he usado siempre. Esta clase representa una fecha en el calendario sin incluir información de hora o zona horaria. Nos permite realizar operaciones comunes como obtener día, mes, año o calcular diferencia entre fechas. Local time permite representar un momento específico en el día, sin incluir información de fechas o zona horaria. Permite realizar operaciones como hora, minuto, segundo o manipular valores de tiempo.
Local Date Time. Esta clase, como su nombre indica, combina tanto fecha como hora, pero sin incluir información de zona horaria, lo que va a permitir realizar operaciones en ambas dimensiones, como extraer fecha u hora o manipular valores de fecha y hora. Zone.Time, esta clase representa una fecha y hora en una zona horaria específica, proporcionando la capacidad de trabajar con fechas y horas en diferentes zonas horarias y realizar conversiones entre ellas. Normalmente vamos a usar la primera de todas. Si ustedes necesitan manejar el tiempo de una fecha, vamos a usar Local Date Time. Si necesitan manejar tiempo, Local Time. Y si necesitan manejar horario específico, Zone Date Time. ¿Hasta acá vamos claro? Quiero ir más despacio para que vaya siendo claro todo. Asumo que sí. Bien. Sí. Period. Esta clase va a representar una cantidad de tiempo medida en años, meses y días. Va a permitir realización de operación de cálculo y manipulación sobre intervalos de tiempo. Y duration va a representar una cantidad de tiempo medida en horas, minutos, segundos y nanosegundos. Permite realizar operaciones de cálculo y manipulación sobre intervalos de tiempo más pequeños. O sea que si usted necesita por algún motivo un programa que maneje con mucho cuidado el tiempo, porque es algo que maneja, que es una parte importante, un factor importante de su programa, van a usar duration para poder manejar hasta nanosegundos, imagínense cómo llega de exacto. Además de estas clases principales, Java también nos va a proporcionar otras utilidades en el paquete puntual de java.time.format. Para formatear y analizar fechas y horas en distintos formatos, y el paquete Java Time Temporal va a realizar operaciones más avanzadas en el manejo de fechas. Para trabajar con fechas y horas en Java, se van a seguir los siguientes pasos. Vamos a importar las clases que necesitemos de Java Time, vamos a crear instancias de las clases apropiadas para representar fecha, hora o intervalo de tiempo. Vamos a usar los métodos provistos por estas clases para realizar operaciones de manipulación de cálculo y comparación de fechas. Y por último, podemos aplicar formatos de visualización o realizar el análisis de cadena de texto, como decía la compañera que pasía con string, creo que era compañera o compañero, para hacer que pase de esto a una fecha propiamente dicha. Importante destacar, la manipulación de fecha y horas puede involucrar consideraciones con zonas horarias, ya que ustedes saben que no es la misma hora acá que en el hemisferio norte o que en otro país que se encuentra del otro lado del mundo. Y esto incluso tenemos el ajuste por horario de verano y otros factores relacionados con la actualización geográfica. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta estos aspectos al trabajar con fechas y horas en Java. Resumiendo todo, Java nos proporciona un conjunto completo de clases y utilidades en el paquete Java Time para poder manejar fechas y horas de manera eficiente y precisa. Y estas clases nos van a permitir realizar operaciones de manipulación, cálculo y comparación y darnos la opción para trabajar con zonas horarias y formatos específicos. Hasta acá, manejo de fecha, la teoría. Yo entiendo que esta parte, sin una práctica, es más complicado, pero la teoría, que tenemos un conjunto de clases y utilidades que están en Java Time, las formas de trabajar, etc. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Con el API de fecha y hora introducida en Java 8, el manejo de fechas es lo que le decía, se volvió más fácil y más sencillo y poderoso en el sentido de lo sencillo que se volvió a usar. Al usar las clases y métodos adecuados proporcionados por Java Time, los desarrolladores pueden hacer operaciones precisas y flexibles en sus aplicaciones que involucren fechas y horas. Vamos a ir con Local Date puntualmente, que me parece que es la clase más importante por el uso que les vamos a dar. Las otras son también, pero son menos usadas, salvo excepción en que estén trabajando con esto puntualmente. Local Date es una parte fundamental del paquete Java Time y va a representar una fecha en el calendario sin incluir información de hora o zona horaria. Esta clase nos va a dar una forma sencilla y eficiente de trabajar con fechas
Y realizar operaciones comunes como cálculos, comparaciones y manipulaciones en el nivel de fecha. A continuación, algunos aspectos claves de local date. Creación de instancias. Vamos a poder crear una instancia local date usando uno de sus varios métodos que tiene por defecto, como now, para obtener la fecha actual del sistema, o que recibe un año, un mes y un día del mes para especificar una fecha específica, o convertir una secuencia de caracteres que va a recibir un texto al fin y al cabo, va a analizar esa cadena para representar una fecha en formato específico, que eso es lo que decía el compañero o la compañera de trabajar con string. Si vas a trabajar con string, puedes aprovechar el método parse de local date para pasar ese string y que te lo convierta, teniendo en cuenta cómo es la secuencia que tenés que tener. O sea, si va primero el mes, el año, el día, el mes, el año, etc. Tenés que controlar eso para poder usar el método parse. Representación de fecha. Local date va a almacenar la flecha, la tengo con la flecha. La fecha como un objeto inmutable, lo que significa que una vez creado, no se puede modificar. Va a contener componentes como año, mes y día, y dar métodos para acceder a cada uno de ellos, como getYear, getMonth, getDayOfMonth, etc. Operaciones básicas. Local date nos va a permitir realizar operaciones básicas de manipulación y cálculo de fechas. Podemos, por ejemplo, necesito que mi aplicación solamente sea usada por 30 días. Bueno, yo lo que voy a hacer es, a partir del momento de instalación, voy a crear un objeto que va a almacenar una instancia .now, que va a decir, en este momento voy a crear este objeto. Y le voy a dar tiempo límite de uso, esta fecha más 30 días. O más 31 días, lo que yo considere. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer que, sin tener que hacer complicaciones, la aplicación solo dure un mes. Puede juzgarse con meses, como años, etc. Así más o menos como trabajan obviamente a muchísimo más grande escala, las aplicaciones que tienen limitación de tiempo. Si vos no lo pagás, pum, se corta el permiso y listo. Puede usarse métodos como plusday, que recibe días, minusmonth, que recibe meses, y sumarShare años, que recibe años. También podemos comparar fechas usando métodos si es igual, is equal, is before es después creo, no, es antes. Is before es antes, is after después. Recibiendo fechas en este método, parándonos en el objeto instanciado, obviamente. ¿Hasta acá queda claro? Sí. Bárbaro. Quedó bien. Seguimos entonces. Ezequiel, Sí, Germán. ¿cómo se llama? Is after, is before y equals te dan un booleano de resultado. Correcto. Ajá. Todo lo que tiene la palabra is delante te devuelve un booleano. Y Incluso otra cosa, sí. cuando nosotros ingresamos la fecha para tomarlo como string, ¿en base a qué tomamos el orden? En base a lo que te está diciendo el método, te va a indicar cómo tiene que ser ingresado. O sea, te va a decir el propio método, ¿cuál era? Acá. Vos decís este, ¿no, Ger? Yo veo todo atrasado por eso. Pero decís parse. Claro, sí, sí. Bien, el parse Claro, te va a indicar acá adentro cómo lo tenés que ingresar. En la especificación del Javadoc te va a decir, para ingresar, para convertir, necesitas, no sé, creo que es año. Sí, año, mes y día. Claro, es pero así. otra cosa, el mes, Sí. ¿se puede poner numérico o tiene que ser en inglés el mes? Me parece que puede ser numérico, y si tienen la palabra escrita, seguramente es en inglés. Claro, January, porque February. también en Local Day Off también pasa lo mismo. Yo creo que una vez ingresé con el número de mes, pero otra vez se lo hicimos con el mes, poniendo La palabra. el mes en inglés, claro. Está bien. Uno normalmente igual trabaja con el número. La verdad que poner el mes es más complicado. Es preferible poner el número y te evitas errores, Sí. problemas. Pero toma los dos el método.
Mira, la verdad tendría que probarlo en el código. Yo ahora, como les digo, hice toda la Depende de teoría, lo que vos elijas. pero sí, depende Depende de del lo que formato que elijas vos. elijas, ahí Claro. está el tema. Podés hacerlo Ah, por está bien, palabras o por números. gracias. No, por nada. ¿Alguna consulta más? Bien. Local Day va a proporcionar métodos para formatear, que acá lo que decía Germán un poco, ¿no? Para ver cómo se hacía con el tema de los formatos, si es en inglés, en español. Bueno, Local Day nos va a dar métodos para formatear y analizar fechas en distintos formatos. Se puede utilizar el método format, que recibe un datetime formatter, que es darle una indicación de formato, es decir, si quiero que primero estén los días, los meses, los años, si quiero que estén los años, los días, los meses, si quiero que sean palabras, si quiero que sean números. El datetime formatter es una fecha en una cadena utilizando un objeto de datetime formatter para analizar una cadena y convertirla en una instancia local date. Puedes usar el método part, como se ve acá, la cadena de texto, como lo vas a ingresar vos, y después darle un objeto de datetime formatter para indicar el formato en que querés que esté. ¿Queda un poco más claro ahora, Ger? Sí, está bien. Me quería sacar las dudas de cómo ingresarlo. Si con número o con Ah, meses, nada más que eso. y acá podés Sí, indicarlo cómo lo vas a ingresar. Si va a ser con número, le vas a decir, bueno, lo voy a ingresar con número. Y hacer claro, pero con tenemos que usar otro método para formatear, para otro darle forma. objeto, sí, otro objeto para darle forma. Pero fíjate que part en este caso está recibiendo dos objetos. Es decir, que está sobrecargado este método. Sí. Así que bueno. Bueno, el tratamiento de días festivos y ajuste de zona de horaria no incluye propiamente dicho local day los días festivos, pero se puede realizar cálculos relacionados con días festivos o ajustes de la zona horaria mediante el uso de clases adicionales de JATime como Holiday, Holiday Calendar. Todo esto le va a indicar, por ejemplo, lo más importante, obvio, ¿no? El 1 de enero, ¿qué otro día? El 8 de diciembre, fechas así que son en el mundo feriados, no de país, no de un país particular. Es importante tener en cuenta que la clase local day va a estar diseñada para manejar fechas en contexto de calendario gregoriano, quiere decir, el calendario que usamos nosotros. Si intentamos usar otra de otra región o otra cultura, como puede ser la maya, por ejemplo, lo voy a tener que adaptar. Local Day no está preparado para tener en cuenta esas fechas. O como por ejemplo, creo que la judía que está en el 5000 y pico. Son otras instancias y otros tiempos distintos. Resumiendo, la clase Local Day en Java nos va a dar una forma eficiente y conveniente de trabajar con fechas en el calendario gregoriano, nos va a permitir realizar operaciones comunes de manipulación, cálculo y comparación de fechas, sin incluir información de zona de hora o zona horaria, y cuando usamos los métodos adecuados de Local Day, podemos realizar operaciones precisas en el nivel de fechas en las aplicaciones Java. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, genial. Perfecto. ChronoUnit es una utilidad proporcionada por la clase JavaTimeTemporal.ChronoUnit. En Java nos va a permitir realizar que permite realizar cálculos y obtener la diferencia entre dos unidades de tiempo, como pueden ser días, horas, minutos. Esta utilidad se usa comúnmente para hacer operaciones de cálculo basadas en unidades de tiempo específicas en un contexto de fechas y horas. A continuación vamos a ver algunos de los aspectos más claves. Sintaxis y parámetros. El método ChronoUnit se utiliza llamando a su nombre de clase seguido del método between. Va a tomar dos parámetros de tipo temporal que pueden ser objetos local date time, instant, entre otros. Y va a especificar los puntos de inicio y de fin para calcular la diferencia. Las unidades de tiempo admitidos van a ser unos cuantos, como por ejemplo días, horas, minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos, entre otros. Podemos seleccionar la unidad de tiempo adecuada según las necesidades para calcular el diferencial deseado entre las dos instancias de temporal. De esta manera, si yo necesito saber el intervalo de tiempo que hay
Por ejemplo, desde que yo empiezo la clase hasta ahora, puedo indicar la hora que empecé hasta el momento actual, now, y me va a decir en días, por ejemplo, 0, en horas seguramente va a ser ya 1, en minutos 60 y pico, 70 y pico, etc. Seguimos. Resultados y tipos de retorno. El método chronoUnit.between, como ven, es una utilidad que es una clase que usa métodos estáticos, va a devolver un valor del tipo log, que va a representar la cantidad de unidades por tiempo entre los dos puntos especificados. Por ejemplo, si usamos el chronoUnitDate.between local date 1, local date 2, vamos a obtener la diferencia en días entre ambas fechas. La tengo con flecha. Compatibilidad con diferentes implementaciones del calendario. ChronoUnit es una clase abstracta que puede ser implementada por diferentes calendarios, como el gregoriano, lunar, maya, etc. Significa que podemos usar ChronoUnit con diferentes implementaciones, siempre que las clases fecha y hora que utilicemos sean compatibles con dicho calendario. A continuación vamos a ver un ejemplo de chronoUnit rápidamente para ver la diferencia entre dos objetos local date. Tenemos un local date que va a ser esta fecha, 2022, 1 de enero, y esta fecha, 10 de enero del 2022. Si yo le paso a chronoUnit.date.between, va a tener la fecha de comienzo, la fecha final, y esto lo va a guardar en un long que se va a llamar día centro, date between. Y después lo puedo mostrar la diferencia en día, y esto ¿qué me va a devolver? ¿Qué número me va a devolver? La diferencia. La diferencia. La Profe, diferencia. Sí. si es una clase abstracta, significa que la puedo agarrar e inventar un calendario. Si es una clase abstracta, sí. Es una clase abstracta, así que sí. Fíjate que está diciendo que ChronoUnit es una clase abstracta. No, lo que te está diciendo es que ChronoUnit es una clase abstracta. Si vos inventás, claro, un nuevo calendario e implementás dicha clase, lo vas a poder usar, teniendo en cuenta que la fecha y hora sean compatibles con ese calendario. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí, Santi, o no? ¿No quedó Si claro? la fecha y Volvemos. hora son compatibles. O sea, nosotros vamos a tener ChronoUnit, que es una clase abstracta. Esta clase abstracta puede ser implementada en una clase, supongamos, calendario maya. ChronoUnit me va a proveer de métodos que le van a permitir al calendario maya funcionar como tal. Seguramente me va a decir, bueno, ¿cuál es el tiempo que vas a usar? ¿El segundo, el minuto? ¿Cuántos minutos tiene tu hora? Ah, tiene 80, bueno. ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Tiene 5 horas? Bueno. Y así, vos le vas a tener que implementar en cada uno de los métodos la unidad que seguramente nunca lo hice, o sea, estoy hablando por deducción de cómo funcionan las clases abstractas y Sí, cómo pero funcionaría un nuevo calendario. como si quisiera hacer que una hora para ellos sea la mitad de lo que, ¿no? Claro, un Podría ser. calendario lunar, por ejemplo, tiene 28 días. Va a tener las mismas horas, minutos, segundos, pero en vez de tener 30, 31, va a tener 28. Entonces, se te va a desfasar en el calendario lunar con respecto a los días que tenés en el gregoriano. Y te hago una pregunta, Ezequiel. Si, por ejemplo, en ChronoUnit Years no te alcanzan los 365 días de un año, ¿qué te pone? ¿Cero? ¿O Un te pone...? ChronoUnit Year recibe años igual, Ger. Ese Claro, sería... pero vos ponés dos fechas que por ejemplo, ponés el 24 de diciembre del 2021 y ponés el 1 de enero del 2022. ¿Qué te En da? Years, Un año. uno. Un año. Aunque no hayan pasado los 365 días, eso. Ahí sí pasó los 365. Si vos pones, a ver si vos decís 25 de diciembre del Del 2020. 2021. Sí, y después decís 1 de enero del 2022. 2. No, ahí te devuelve 0. ¿Por qué? Porque no Cero. pasó un año. O sea que calcula 365 días.
Calcula según El el año. gregoriano, que es, sí, 365 días. Está bien. Bien, en el ejemplo anterior vimos que se usa el siguiente método, Bitwin, para calcular la diferencia de días entre start date y end date. Y este resultado va a almacenarse en DateBitwin. Importante tener en cuenta que esto está diseñado para trabajar con aspectos de fecha y hora del paquete JavaTime. Es decir, que si yo creo una nueva clase, le voy a tener que importar JavaTime. Si se necesita realizar cálculos más complejos o personalizados, también podemos considerar el uso de otras clases y métodos proporcionados por el paquete JavaTime para manejar fechas y horas de manera más específica. Resumiéndolo, el método ¿por qué puse método? Vamos, ahí está. Yo dije que no era un método, era una utilidad. Se ve que estaba pensando en el método de lo que venía hablando antes. Utilidad. Ahora sí. Proporciona una forma conveniente de calcular diferentes unidades de tiempo entre dos objetos temporales en el contexto de fechas y horas. Y al usar, por ejemplo, unidad de tiempo adecuada y llamar al método Bitwin, podemos obtener la diferencia deseada y realizar operaciones de cálculo basadas en unidades de tiempo específicas en Java. Con esto vamos a dar por cerrado relaciones